Y ahora nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte. Doc, muchísimas gracias, como siempre, acompañarnos en nuestro programa, en Salud y Calidad de Vida, con esto de los comienzos de la medicina, la historia de la medicina. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos una historia muy curiosa, que no es exactamente a la medicina, pero bueno, hacia la política y a la odontología. Odontología. A la odontología, efectivamente. Les voy a hablar de Pedro el Grande, que fue uno de los zares más importantes de Rusia, en el sentido de que él incorporó a la Rusia, que estaba muy atrasada, estamos hablando del año 1700, la incorpora a la cultura europea. Y para incorporar a la cultura europea, este hombrazo porque era grande en el doble sentido de la palabra, no solamente por su espíritu, sino también medía 2,4 metros de alto, que debe tener un síndrome ahí, pero todavía no le encontré la vuelta. Pedro el Grande viaja a Europa y conoce distintos arquitectos, técnicos y médicos. Y él se va adentrando en las distintas artes. Por ejemplo, en Holanda se interioriza sobre la construcción de navíos. Y él trabaja como carpintero en estos astilleros, pero él le quería trabajar como anónimo, que nadie le supiese que él era Pedro el Grande. Y un poco difícil, un tipo de 2 metros de altura, que no hablaba bien el idioma, no pasaba desapercibido. Pero bueno, no importa. Ese es un poco el espíritu. Él quería incorporar, conocer las cosas desde adentro. Y una de las pasiones que descubre entonces es que se interioriza por la anatomía, por la medicina. Para eso contacta a un anatomista célebre en la historia, Frederik Ruysch, un holandés, que pasó su momento de gloria disecando cadáveres y mostrando esas presentaciones de cadáveres disecados. Pero acá él le enseña dos cosas. Primero, a cazar mariposas y conservarlas, que es algo inocente, curioso. La colección de mariposas no se conservó. Pero la otra cosa que le enseña a Pedro el Grande es a extraer dientes. Tiene un interés odontológico, una pasión odontológica. Recordemos que en esa época no había anestesia local. La extracción dental era impectore. Dolora. Sí. Muy dolorosa. Supongo que le habrá dado algunos vasitos de vodka. Y cuando vuelve, él aprende el arte de la extracción dental, y cuando vuelve a Rusia, que no tenía muchos odontólogos, él se encarga de preservar la salud odontológica de sus cortesanos. Entonces parecía que tenía una reunión con alguno de ellos y decía: me parece que te es mal el molar. Sí, me está doliendo un poquitito, vení, querido. Y ahí le arrancaba el diente. La colección de todos estos dientes, lo curioso del caso... El zar dentista. Un zar dentista, un zar que se dedicaba a extraer los dientes. Yo creo que también había algún tipo de connotación política en el tema, porque eso de tener un interlocutor que para el diálogo, para extraerte un diente, es un poco intimidatorio, ¿no? El tipo de 2 metros para colmo era un poco intimidatorio. Y lo curioso del caso es que todas las piezas dentales él las guardaba. No solamente las guardaba, sino que están expuestas en un museo en San Petersburgo, en la actual San Petersburgo, fue Leningrado, etc. Bueno, en la actual San Petersburgo hay un museo que fundó Pedro el Grande, la Kunstkamera, en donde están exhibidos en una caja que no se pueden ver, todos los dientes de sus cortesanos. Y aparte uno puede ver un detalle: casi todos los dientes los extrajo completos, o sea que era un buen extractor de dientes. Y bueno, esta es una curiosidad de un rey, de un zar, de un político, que se interioriza en las artes médicas muy específicas de la extracción dentaria, y, como te vuelvo a repetir, abrigo la sospecha de que también lo usaba con algún tipo de finalidad política. ¿Tenía algún fin esto? ¿No era simplemente curiosidad o...? No. ¿Cómo él lo presentaba? ¿Como un hobby? ¿Como algo...? A él le gustaban los trabajos manuales, y entre ellos la extracción dental era uno de sus hobbies y sus trabajos manuales. Los dejaba un poco debilitados. Bueno, también, ojo, en un momento, un dolor de muelas es uno de los dolores más espantosos que uno puede tener. Él los aliviaba después de este proceso un poco traumático. Tenemos que recordar también en la historia argentina que Argentina es uno de los pocos países que tiene un odontólogo que fue presidente, el doctor Cámpora. Héctor J. Cámpora fue odontólogo de San Andrés de Giles, y aparte ejerció su profesión hasta
poco antes, después de haber sido diputado, volvió a ejercer en San Andrés de Giles y poco antes de incorporarse o ser presidente, seguía trabajando en San Andrés de Giles como odontólogo. Qué bárbaro. Ahora no sé qué, no creo que... Pero no aplicaba, me parece, la misma técnica, bueno, había ¿no? anestesia, ya no creo que haya aplicado ya había progresado. sus dotes odontológicas para sí. aplacar a sus adversarios políticos. Doctor, y esto, bueno, de Pedro el Grande, para el que le interese, esto está en parte de sus libros, bueno, Todavía no lo incorporé, ¿no? Estoy haciendo una serie de Perdón, artículos me sobre adelanté, eso. entonces. Te adelantaste, probablemente en algún tipo de reedición o continuación de Iatros incorpore la historia de Pedro ¿Qué es lo que el le Grande. generó a usted para me causó asombro, tema? de que un rey, es Sí. decir, muchos reyes en la historia tuvieron hábitos, por ejemplo, Luis XVI, Luis XV de Francia, Luis XVI de Francia, por ejemplo, ellos tenían hábitos de mecánicos, por ejemplo, les gustaba armar relojes y armar cosas mecánicas, y tenían intereses científicos, por ejemplo, cuando Luis XVI, cuando Franklin descubre el pararrayos o lleva a Francia su desarrollo del pararrayos, y le empieza a hacer toda una serie de pruebas con el pararrayos de Franklin. Él personalmente. O sea que tenía toda una inclinación. En esa época, y gran parte de los científicos del siglo XIX, muchos científicos del siglo XIX, en realidad eran gente de la nobleza o de la alta burguesía que tenía la investigación científica como una especie de hobby, como una cuestión de interés particular. En Francia, hay que recordar, Marat era médico también, pero hizo toda una serie de estudios de óptica que aún hoy siguen en vigencia. Robespierre, el famoso Robespierre, ese que mandó guillotinar a tanta gente, tenía inquietudes científicas, especialmente con el tema de la electricidad. Hay que ver que en esa época aparecía recién la electricidad, es la época de Volta, de la ranita, de que uno le implica electricidad y se mueve la patita. Entonces todos decían, acá puede estar el secreto de la inmortalidad. Y mucha gente se adentró en el estudio de la electricidad con finalidades que, bueno, con objetivos, bueno, que trascendían los límites de los polos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por acercarnos todo esto y realmente es un placer. Gracias. Muchas gracias, Paula. Enseguida volvemos.